Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Esperamos 2 minutitos más y empezamos clases, por favor. Muchas gracias.
A ver, listos. Por favor, me levanta la manito en qué tema nos quedamos, por favor, que alguien me ayude. Muchas gracias. Que alguien me ayude en qué tema nos quedamos. Patricia Lucas, por favor, ayúdeme. Buenas noches, doctor. Los frentes de guerra. Los frentes de guerra. Ya. Hasta Japón se rindió el 14 de agosto de 1945. Ya. ¿Qué entendimos sobre esta situación de los frentes de guerra? ¿Qué entendió usted? O sea, su libre criterio, ¿qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que comprendió sobre la clase anterior? Que comprendí. Sí, lo que usted opine, ¿no? Lo que usted entendió de la guerra, de lo que qué pasó con este tema de Japón y tantas circunstancias, ¿no? Bueno, que era un conflicto pues social, Ya. ¿Qué más? Aparte del conflicto social social. en que dos o más grupos, como quien dice, humanos, Ajá. se enfrentaban pues de manera violenta Ya. Correcto, muy en bien. el uso de armas también. Ajá. Ya, correcto, muy Las, bien. Muy bien, Patricia, tiene 2 puntos extras, ¿no? Qué bien, o sea, los conflictos usaban el armamento, usaban bastantes circunstancias que lamentablemente generaba este tipo de conflictos, cabe la redundancia, en general, ¿no? Que causó muertes, que causó situaciones similares, ¿no? ¿Alguien más, por favor, quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar el día de hoy? ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere participar? ¿Nadie más quiere ganarse esos puntitos extras? Mary Pastido, por favor. Doctor, buenas noches Buenas con noches, todos. ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Bueno, yo parte que más o menos entendí que se suicidó la máxima autoridad Ya. y hubo ¿Quién era esa máxima autoridad? ¿Quién era esa máxima autoridad? Correcto, ¿quién era esa máxima autoridad? Hitler, ¿cómo es? Algo Claro, así. sí, sí, no, tranquila. Adolf Hitler, ¿no es cierto? Como Ajá. máxima autoridad se suicidó, ¿no? Bueno, eso es lo que establecen él se suicidó, ¿no? Porque a la final no encontraron no encontraron un cadáver de él, ¿no? Entonces, Sí, y hubo mucha migración. ya, correcto, mucha migración. Y esta migración, ¿por qué cree que hubo esta migración? ¿Por qué cree usted que hubo esta situación de la migración en general? Por todo lo que vivía en ese país, por la guerra, por todo eso. Ya, ya, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Tiene 2 puntitos extras, ¿ya? Muy amable, muchas gracias a usted. A ver, vamos a la situación de la guerra, ¿no? Voy a explicar, como les dije en la anterior clase, les voy a explicar todo este tema relacionado con estas circunstancias, ¿no? Eh, Al momento que pasa esto, ¿no? De la guerra, de las circunstancias, de las situaciones que lamentablemente vivió Europa, ¿no? Y vivió y las palpó, ¿no? A unas circunstancias bastante complejas de, de la guerra vivida. No solamente fue el conflicto europeo, ¿no? También los países asiáticos formaron parte de esto, lamentablemente, e hicieron que todo se desorganice en Europa, Asia, ¿no? África también vivió un poco, pero en ese tiempo había más las guerras civiles en África, que lamentablemente se desorganizó bastante esta complejidad, ¿no? Entonces, miren las circunstancias que hubo y que generó eh, este pasar de la guerra, pasar de la guerra.
el conflicto armado en general fue bastante difícil sobrellevar por parte de todos los europeos, por parte de todo el labor que tenían todos ellos. Entonces, todo esto tuvo repercusiones económicas, tuvo repercusiones civiles, tuvo repercusiones de varios aspectos, una situación bastante grave, bastante difícil que vivió Europa y vivió, en este caso también Asia, ¿no? No nos olvidemos que Japón pasó por dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, que acabaron con casi toda la ciudad, ¿no? Hasta el día de hoy se puede ver las repercusiones de algunas personas que, bueno, como mencionaba cuando les hice ver el videíto, sobre la situación del calor, ¿no? La radioactividad fue tan fuerte que mucha gente se derritió, o sea, prácticamente se derritió, ¿sí? Prácticamente se derritieron vivos, ¿sí? Se derritieron vivos y fue bastante complejo, ¿sí? Bastante doloroso también para el mundo en general. Nosotros también tuvimos una repercusión porque las situaciones de lo complejo, ¿sí? Lo difícil también, que fue para Latinoamérica. ¿Y por qué? Ustedes me van a decir, pero ¿por qué fue difícil Latinoamérica si no vino ninguna guerra? El factor económico. ¿Sí? Nosotros no nos olvidemos que siempre el comercio afecta a todas las naciones que tengan algún conflicto que lamentablemente viene su repercusión, ¿no? Y esa repercusión genera daño civil, daño educativo, daño de la salud y muchos daños que lamentablemente vienen a repercutir después de unos años, ¿no? Después de unos años, bueno, Europa se levanta de varias circunstancias como el tema de la guerra. Viene la posguerra, ¿no? Viene la posguerra, que ya vamos a hablar, sí, ya vamos a hablar sobre la situación. Viene el tema de la posguerra, que fue mucho más difícil, mil disculpas por la redundancia, mucho más difícil la posguerra que la guerra. ¿Por qué? Ya vamos a ver a continuación, ¿sí? Permítanme un segundito. Vamos a poner como título la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ponemos lo siguiente. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es el periodo de la historia, es el periodo de la historia, es el periodo de la historia, es el periodo de la historia que siguió al fin de ese conflicto, que siguió al fin de ese conflicto, que siguió al fin de ese conflicto bélico internacional, punto seguido, estuvo definida por el declive, estuvo definida por el declive, estuvo definida por el declive
de los imperios coloniales, de los imperios coloniales, de los imperios coloniales europeos. 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 Y el surgimiento simultáneo, y el surgimiento simultáneo de dos superpotencias, dos puntos, de dos superpotencias, dos puntos. La Unión Soviética, entre paréntesis, URSS, 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 y los Estados Unidos. 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 Punto seguido. Aliados durante la guerra, 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 coma, los Estados Unidos y la URSS aliados durante la guerra, los Estados Unidos y la URSS se convirtieron en competidores, en el escenario mundial, y se involucraron en la Guerra Fría. En la Guerra Fría. Llamada así, porque nunca dio lugar, a una guerra abierta, llamada así, porque nunca dio lugar a una guerra abierta, y declarada entre las dos potencias.
y declarada entre las dos potencias, coma, sino declarada entre las dos potencias, sino que se caracterizó, por el espionaje, coma, coma, la subversión, la subversión, la subversión política, política y guerras indirectas, y guerras indirectas, y guerras indirectas, y guerras indirectas y guerras indirectas punto seguido. Europa Occidental y Japón, Europa Occidental y Japón se reconstruyeron a través del plan Marshall, M-A-R-S-H-A-L-L, Marshall, a través del plan Marshall estadounidense, mientras que Europa Oriental, cayeron bajo la esfera de influencia soviética, mientras que Europa Oriental cayeron bajo la esfera de influencia soviética, coma, y finalmente, coma, detrás de una cortina de hierro, detrás de una cortina de hierro, punto seguido, Europa se dividió en un bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Y un bloque oriental, liderado por los soviéticos. Y un bloque oriental liderado por los soviéticos. Bueno, antes de seguir con la clase, punto aparte, ¿no? Antes de seguir con la clase, ¿ya?
Le vi a Franklin Romero que estaba copiando, disculpen, pero sí quiero mencionarlo. Le vi copiando la materia con un bebé al lado, me imagino que es el hijito. Felicitaciones por eso. Eh, qué linda imagen, ¿no? O sea, hay que recalcar esta situación. Qué bonito ver el esfuerzo de papá con el bebé en manos y mientras que copiaba el bebé en rodillas. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para todos y para todas. Quería recalcar esto porque no hay problema que apague la camarita si necesita algo el bebé, no hay ningún problema. Más bien es digno de admirar porque es un esfuerzo muy grande eh, ser papá, ser mamá, estudiar, trabajar. Es un esfuerzo bastante grande y nunca darse por vencidos, ¿no? Qué gran ejemplo. Justamente quería recalcar porque, como les yo mencionaba, después de la posguerra, o sea, la posguerra después de la guerra, fue bastante conflictivo y las mujeres sacaron a Europa adelante. Ellas fueron las que reconstruyeron Europa, lo que es ahora, porque la mayoría de hombres murieron y, y criaron a los niños que quedaron desamparados, que quedaban sin padres, sin madres, porque tal vez murieron en una bomba o una bomba en su ciudad. Como Ana Frank. Ana Frank fue una mujer líder que cambió la mentalidad. François Delamothe también, una francesa increíble. Entonces, felicitaciones tanto a las mujeres como a los hombres. Como vuelvo y repito, qué digno de admirar a Franklin. ¿Sí? Bueno, ya prendió la cámara. Felicitaciones, veo que copia, pero con su hijito en manos, veo que es un bebé todavía. Felicitaciones por eso, Franklin. Señor Franklin, le felicito por eso, le felicito por esa iniciativa, le felicito por nunca darse por vencidos, por ese bebé que tiene en manos. Seguir luchando por nuestros hijos es lo más esencial. Eh, a veces cometemos errores, pero hay que seguir adelante y le felicito por eso, ¿no? Felicitaciones, siga adelante, le deseo lo mejor del mundo, bendiciones. Espero que este esfuerzo que está haciendo valga su recompensa, valga su esfuerzo y siga adelante. Por mi parte, como también Rosita, que ustedes vieron que también es una persona ya mayor y todavía da de medicamentos a su mamá, está preocupada por su mamita. Si se desconectan por cualquier motivo, por mi parte, tienen justificación. Por mi parte, tienen justificada la ausencia o la falta, ¿sí? No se preocupen, ¿por qué? Porque es un gran esfuerzo y eso es meritorio, ¿no? Es un trabajo arduo, con amor, con pasión y con ese esfuerzo de nunca quedarse atrás, ¿sí? Felicitaciones nuevamente. Eso es un acto meritorio de usted como padre, señor Franklin. Bueno, continuamos, ¿ya? Disculpen por hacer este paréntesis, pero sí es un momento agradable poder felicitar, ¿no? No solamente a veces en la vida nos jalan las orejas, ¿no? Siempre estamos toda la vida jalándonos las orejas, pero cuando hay que felicitar no lo hacemos. Sí es necesario que nos felicitemos y se felicite a todos para seguir adelante, ¿sí? Ponemos punto aparte, ponemos internacionalmente, coma, las alianzas, internacionalmente, coma, las alianzas, internacionalmente, coma, las alianzas, internacionalmente, coma, las alianzas con los dos bloques, con los dos bloques, con los dos bloques, cambiaron
con los dos bloques cambiaron gradualmente, coma, con algunas naciones, tratando de mantenerse, tratando de mantenerse al margen de la Guerra Fría, al margen de la Guerra Fría, al margen de la Guerra Fría. Al margen de la Guerra Fría, a través del movimiento de países no aliados, a través del movimiento de países no aliados. De países no aliados. Voy a hacerles ver, punto final, voy a hacerles ver, ¿sí?, un videíto, por favor, cómo se dio la reunión de los tres, tanto Rockefeller, Winston Churchill y Stalin. ¿Sí? Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta. Pero, ¿por qué fue tan importante la conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín. Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás, pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia. Y eligió esta ciudad turística, en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: no podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo. El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este.
Las reuniones duraron una semana y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. De esa conferencia queda en pie la ONU, que si bien ha visto su papel muy cuestionado y reducido en los últimos años, sigue trabajando para garantizar la paz internacional. Se dice que el ambiente durante los días de conferencia era distendido y hasta familiar, quizás gracias al vodka y a los 500 puros que trajo la delegación británica. Pero no todo era tan bonito. De hecho, se dice que en el palacio en el que negociaban solo había 9 baños y solo Churchill y Roosevelt tenían uno privado. Así que hasta Stalin tuvo que hacer cola para ir al baño. Si te ha gustado este video, ya sabes, dale a like, suscríbete y nos vemos. Listo, como vemos y nos damos cuenta, las situaciones que generó un mérito es que los tres poderosos de ese tiempo del mundo se reunieron para dar fin a la guerra, ¿no? Y dar un stop y sacar la bandera blanca y no generar mucho más cosas, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias hace que nosotros nos pongamos a analizar, ¿no? Que un buen trato, una buena circunstancia que genere cualquier tipo de poder, algún tipo de situaciones, pueda llegar a un buen acuerdo, ¿no? Entonces, vemos y vamos a seguir viendo la posguerra porque vamos a ver también lo negativo de la posguerra y vamos a ver cómo se vino funcionando y fusionando estos poderes, ¿no? Y vamos a ver también la caída del muro de Berlín, que se dio en los años 1989 más o menos, y formó la totalidad de la Alemania de hoy en día. Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos el día jueves, que les vaya muy bien, una linda noche, bendiciones a todos, mucha fuerza y muchos éxitos a todos, a sus familias, un gran abrazo, que les vaya muy bien, hasta luego.